Hoy nuestra entrevista va a estar centrada pues con un chico de Cabeza del Buey, José Agustín Izquierdo González, que nos trae pues un tema de muchísimo interés para todos, como es el tema de los idiomas. En Cabeza del Buey empezó a funcionar el Centro Local de Idiomas, es el máximo responsable de este centro. Hay que decir que José Agustín es licenciado en Filología Inglesa y también tiene estudios denominados Asia Oriental, de lo que ahora nos hablará. Es pues un profesor que domina 5 idiomas y que, bueno, pues entre otros países donde ha vivido ha sido Japón. Por tanto, tenemos unos minutos por delante muy apasionantes en esta conversación que vamos a mantener con él. José Agustín, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues vamos a hablar contigo un poquito acerca de este tema relacionado con el Centro Local de Idiomas, que es lo que a ti te ocupa en Cabeza del Buey. Háblanos de cómo ha sido el inicio, la puesta en funcionamiento, diríamos, de este centro. Pues mira, te comentaré que el Centro Local de Idiomas, que esto suena así muy ambiguo, ¿verdad?, ¿a qué se refiere? Es una iniciativa de AUPEX, es decir, de la Asociación Extremeña de Universidades Populares, y consiste en llevar a municipios que no cuentan con escuelas de idiomas oficiales, llevar pues una especie de academia que sería equivalente, es decir, también tiene una certificación que también cuenta es válida dentro del centro, del marco europeo de idiomas, que me trabo. Y me refiero con esto a que, digamos, como si tuviéramos una escuela de idiomas aquí en Cabeza del Buey. Estaba pendiente aquí de algún problemilla de sonido que hemos tenido en los segundos iniciales, pero bueno, ya lo tenemos rectificado. Por tanto, pues podemos ahora mismo con toda la calidad necesaria continuar la entrevista. ¿Cómo es la tradición, José Agustín, la tradición educativa del pueblo en lo que a enseñanza y aprendizaje de idiomas extranjeros se refiere? Bueno, pues yo lo que tengo entendido es que realmente la Universidad Popular sí que ha fomentado otros cursillos anteriores, pero nunca, digamos, con una certificación oficial, que esto es muy importante sobre todo a la hora de encontrar trabajo. Yo creo que este es el principal atractivo del Centro Local de Idiomas, que te da una certificación de, por ejemplo, de nivel intermedio, B1, sería correspondiente a se denomina B1, que digamos es un requisito que te piden ahora muchísimos trabajos, no solo en el extranjero, sino también aquí dentro de España. Entonces yo creo que eso tiene mucha afluencia. De eso precisamente es de lo que vamos a hablar a continuación, porque bueno, estamos en el momento en el que nos encontramos con una crisis no nacional, sino mundial. Sí. Y bueno, yo te preguntaría si hay alguna otra motivación por la que se animan a estudiar otros idiomas nuestros vecinos, nuestros jóvenes, por supuesto. Sobre todo. Claro, también, bueno, no jóvenes, yo tengo de todas las edades, tengo desde chicos que empiezan con 6-7 años, digamos, a tener una formación complementaria de inglés, más allá de lo que les enseñan en sus centros educativos, incluso tengo personas, pues, que podrían ser perfectamente sus padres, tengo personas de mediana edad también, que van por iniciativa propia y también para formarse, digamos, pues un segundo idioma. Y luego, en cuanto a obstáculos que se pueden encontrar por parte de los alumnos a la hora de empezar a aprender un idioma. Bueno, obstáculos. Obstáculos realmente, se supone que el Centro Local de Idiomas oferta cursos por niveles. Es decir, que si una persona, por ejemplo, se quiere iniciar, contamos con un curso básico. Entonces, lo que quiero decir con esto es que los obstáculos realmente, los idiomas, una cosa muy importante que hay que tener en cuenta con ellos es que es necesaria constancia. Entonces, si una persona tiene compromiso y tiene ganas de aprender, desde luego esto es un trabajo casi a diario. Por ejemplo, no quiero decir que yo envíe deberes para casa y tal, sino que esto no, aprender un idioma no consiste solamente en que yo llegue, te dé las clases, te dé los ejercicios y tal, sino que tú también por tu cuenta, en casa, pues también le eches un rato, o no sé, interés propio. Hay que estar pues entrenando, diríamos, a diario para poder llegar pues al nivel necesario como para poderse defender bien. Bueno, ¿no? Tanto como llegar al nivel, pero mantenerlo. Yo siempre hablo de mantener el nivel. Eso. José Agustín, ¿qué hay más
hombres que mujeres en el curso. ¿Quién se inicia más en los idiomas? Pues sorprendentemente es un 50-50, es decir, 50%. Hay tanto mujeres como hombres, incluso por niveles. Por ejemplo, tengo el caso del grupo de primaria, el segundo grupo de primaria, que serían niños entre 10 y 11 años, y me parece que en un curso son mayoría chicos y un par de chicas, y en el otro curso, porque esto va por horario y disponibilidad del usuario, tengo mayoría de chicas y un par de chicos, o sea que, por ejemplo, está muy repartida la cosa. Tienes bastante repartida la cosa. Tenemos entendido de que ya pues se ha llevado a cabo, habéis empezado el segundo trimestre, por lo tanto pues se han llevado a cabo evaluaciones. Como profesor, ¿qué resultados te han agradado, diría, los resultados obtenidos por tus alumnos? Sí, por supuesto, es decir, entraba dentro de lo esperado, ¿no? O sea, sobre todo ha sido positivo. O sea, yo esperaba, por ejemplo, que los alumnos, pues, no sé, o sea, se tomaran en serio esta evaluación. Porque esta evaluación, yo como les expliqué muchas veces, no consiste tanto en, por ejemplo, un curso académico como el del instituto o el del colegio, ¿no? En el que yo tengo una calificación para ellos y en función a eso consiguen el certificado. Realmente existe solamente un examen final que se va a hacer en junio, se va a hacer aquí en Cabeza de Buey. Lo que pasa es que, bueno, lo hará otra persona, seguramente sea un nativo, no está por confirmar, no, o sea, no soy yo quien hace el examen, yo simplemente los preparo para el examen. Entonces, esta evaluación trimestral, digamos que es una autoevaluación, o sea, yo corrijo sus exámenes, pero realmente esa nota no va a ninguna parte, simplemente es una nota informativa, es decir, ¿has conseguido aprobar el examen? Pues eso quiere decir que vas en buen camino. Que, por ejemplo, has sacado una nota que quizás no es muy alta, bueno, pues quiere decir que vas bien, pero quizás debes poner un poquito más por tu parte. El idioma más demandado es el inglés. En tu caso, bueno, pues dominas 5 idiomas. Bueno, dominarlo, sí, conozco, tengo nociones de 5 idiomas, sí. Tienes nociones de 5 idiomas. Entonces, además del inglés, ¿qué otro idioma demandan los capubovenses? Según tengo constancia, por ejemplo, el portugués sería el segundo más demandado, pero el portugués, por ejemplo, ya se saldría del marco del Centro Local de Idiomas. El Centro Local de Idiomas está pensado únicamente para el inglés, de momento, porque no es una iniciativa de la Universidad Popular. Si fuera por nosotros, quizás pues implementaríamos más cursos de portugués, pero como esto viene dado de Badajoz, desde la AUPEX, ahí ya pues se queda la cosa un poquito, entonces, diríamos más corta. Hablábamos del portugués y es porque, bueno, en Portugal la cercanía pues es un grado, y entonces es por lo que más, sobre todo, vecinos de Badajoz, de Mérida, de Don Benito, Villanueva, pues se introducen mucho en este idioma por la cercanía, y también, bueno, pues porque habían salido algunas ofertas de trabajo interesantes, y había que aprovecharlas con ese idioma. Con el y esto que mencionas de pueblos cercanos, en el Centro Local de Idiomas también contamos con alumnos de Peñalsordo y de Zazacapilla, o sea que, por ejemplo, no es solo que les llame la atención a los capobovenses, también en los pueblos cercanos. También hay pueblos cercanos. José Agustín, ¿cuál es el idioma más difícil de aprender? El idioma más difícil de aprender, yo diría que hoy por hoy es chino, porque además, bueno, se sabe que el chino está en alza, ¿no? Lo que pasa es que mucha gente no entiende que chino como tal tampoco puede considerarse un idioma solo, porque tiene 28 dialectos, entonces el más hablado es el mandarín, luego está el cantonés, entonces realmente hay mucha desinformación sobre lo que es el chino en sí. Yo, por ejemplo, no sé chino. O sea, si por ejemplo me tuvierais que preguntar, vamos, que no soy precisamente un conocedor, pero sé que, por ejemplo, el chino mandarín sería el más importante y el más difícil también. Y entre esos 5 idiomas que tú tocas, ¿cuáles son y cuál es el que más dificultad te ha presentado? Los idiomas que yo conozco, pues son digamos, por orden en que fui conociéndolos, ¿no? Fueron inglés, francés, después vino el japonés, después alemán y finalmente pues portugués. Y de todos ellos diría que los dos que presentan más dificultades son el alemán y el japonés, no en ese orden, porque, por ejemplo, el japonés, aunque resulta muy difícil porque no tiene nada que ver con un idioma europeo, por así decirlo, no es ni germánico ni latino,
Sí que yo, por ejemplo, le ponía muchas ganas, que es lo que decía antes, ¿no? Que la constancia es muy importante en los idiomas y, por ejemplo, a mí me gustaba mucho el japonés, bueno, me gustaba y me sigue gustando. Y luego el alemán, pues, presenta muchas dificultades porque aunque tú te quieras apoyar en un idioma cercano, como por ejemplo el inglés, que son los dos de la rama germánica, pues aún así el alemán tiene bastantes particularidades. Y sé que, por ejemplo, el alemán también tiene mucha demanda porque hay mucha gente que está migrando ahora, ¿no? A encontrar trabajo allí. Lo que pasa es que el alemán, si ya el inglés, digamos, cuesta, pues el alemán, digamos que el doble. Que cuesta el doble. Sí, sí. Hay una cosa, bueno, en tu trayectoria, diríamos, como estudiante y también como profesional, Sí. Que te ha llevado pues hasta Japón. Has vivido en Japón. Sí. ¿Ya habías, bueno, pues coqueteado, diríamos, con el idioma o has sido allí donde te introduciste? Bueno, a ver, no es que hiciera trampa, sino que es que realmente yo estaba cursando, como comentabas antes, la segunda licenciatura, Estudios de Asia Oriental, que es una carrera que ahora mismo no existe, pero se llama como una especie de humanidades temática de Japón. Entonces, estaba cursando esto en la Universidad Autónoma de Madrid y en el primer año, pues he hecho una beca de intercambio, porque yo ya había estado en una beca de intercambio, pero en Alemania. Estuve un año haciendo filología inglesa, estuve un año en Alemania. Entonces, cuando volví a Madrid, eché de nuevo una beca y me concedieron una beca de intercambio de estudiantes durante un año en Japón. Entonces, cuando fui a Japón, pues estuve allí un año, evidentemente, pues no es lo mismo que, por ejemplo, estudiarlo teóricamente, ¿no? O sea, cuando estás in situ es cuando realmente aprendes. Pero sobre el idioma, yo tenía ya unas nociones, había estudiado un par de años. Lo que pasa es que un par de años, por ejemplo, en japonés, no se avanza, vamos, ni un cuarto de lo que tú puedes avanzar, por ejemplo, en inglés, que es un idioma en el que hay más contacto. Pero bueno, fue divertido porque, por ejemplo, muchos compañeros, los que fueron allí, también extranjeros, no tenían ni idea de japonés. Entonces yo, por ejemplo, hacía un poco de guía del grupo. Eso me valió, por ejemplo, para hacer muchos amigos en primera instancia, ¿no? Porque simplemente ir a comer fuera, pues ya era un desafío. Era como, vente con nosotros porque no sabemos qué vamos a pedir, ¿eh? Ni arroz, ni si pedimos perro. Que, por cierto, no sé, mucha gente me lo pregunta. En Japón no se come perro, se come en Corea, no en Japón. Bueno, y la experiencia, ¿cómo fue? ¿Cómo fue ese año en Japón? Pues alucinante, la verdad. Yo, o sea, lo bueno, lo bonito, sobre todo en mi caso, es que como yo la había estudiado, yo estaba familiarizado con la cultura, simplemente fue ver, comprobarlo, e incluso te das cuenta que por mucho que te enseñen los libros, también hay que vivir las experiencias, claro, porque eso es muy importante. Y bueno, yo repetiría. De hecho, estuve a punto de repetir. Conseguí, cuando volví de nuevo, empecé un máster en Barcelona y conseguí otra beca. Esta vez para, me parece que era una menor duración. Pero finalmente tuve que rechazarla porque cuando estaba yo tan feliz pensando que iba a volver a Japón y tal, pues fue cuando ocurrió lo de Fukushima. O sea, estamos hablando de 2011. Entonces, claro, la universidad a la que me mandaban estaba muy cerca, pues aquí entre la familia y amigos me dijeron que mejor la salud antes que volver otra vez a Japón, que ya había estado. Y bueno, pues nada, conseguí que en lugar de ir a Japón, pues fui a Brasil. Estuve también 6 meses en Brasil en 2012. Bueno, pues llevas una trayectoria enorme, ¿eh? De momento, bueno, ya no tengo ningún plan ahora mismo de ir al extranjero, pero me gustaría repetir experiencia, desde luego. ¿Tiene posibilidades profesionales Japón? Sí, por supuesto. Además, por ejemplo, en mi caso de profesor de inglés, pues también tiene muchísima demanda. Porque los japoneses, aunque parezca que no, que tienen mucho contacto también con el inglés, debido también, pues por ejemplo, a que después de la Segunda Guerra Mundial, los americanos tuvieron muchísima presencia en el país, ¿no? Aún así, su nivel de inglés es bastante pobre. O sea, por ejemplo, nosotros nos quejamos siempre, bueno, a nosotros nos gusta mucho quejarnos, ¿no? Aquí en España de nosotros mismos, tenemos la verdad que la autocrítica bastante desarrollada. Y sí te diré que, por ejemplo, allí el nivel de inglés es mucho peor que aquí, desde luego, no solo a nivel de pronunciación, sino también de conocimiento. No lo estudian, por ejemplo, tan práctico como lo estudiamos nosotros, ¿no? Yo, por ejemplo, hago énfasis en el Centro Local de Idiomas a que los alumnos pues vean que no es un inglés teórico, de decir, esto para qué lo voy a aplicar yo en mi vida, sino los ejemplos que pongo, por ejemplo, pues suelen ser bastante concretos, ¿no? Relacionados con el día a día, para saber cuándo van a utilizar ellos, ¿no? Oye, mira, vas a ir a un hotel en vacaciones y necesitas una habitación doble, o yo qué sé, pues por ejemplo, cosas así, ¿no? Pero en Japón no lo estudian de esa forma, es mucho más, apréndete el libro de memoria y ya está. Entonces, por ejemplo, un enfoque nuevo como el que ofrecemos pues profesores de otros países, sí que a ellos les conviene mucho.
Vamos a hablar, si te parece, de esto que has tocado ahora en estos últimos momentos, que ha sido para qué utilizar, por ejemplo, el inglés. De tus alumnos, me imagino que habrá parte que lo quieran utilizar, pues no sé, para cuando van de vacaciones, tal, pero ¿aprecias de alguna forma entre los alumnos que los haya pues aprendiendo el idioma para tener salida profesional, o sea, para salir de la situación que ahora mismo tenemos en España, buscando otras fronteras? Sí, por supuesto, porque además, digamos, para motivar su autoestudio, ¿no? Su estudio en casa, sobre todo el grupo intermedio, digamos, el curso más avanzado que tenemos es el intermedio, hoy por hoy. Y, por ejemplo, la tarea que yo les mando muchas veces es una redacción semanal. Entonces, una redacción que tampoco es muy extensa. Eso depende realmente del alumno, de lo que quiera contarme. Y suele ser, por ejemplo, pues reflejada a sus experiencias personales, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo, ¿cuáles son tus planes de futuro? ¿No? Pues me refiero a ellos. Y muchas veces les digo que si, por ejemplo, no quieren hablar de ellos mismos, que lo hagan ficticio, pero suelen reflejar realmente sus realidades. Entonces, muchas veces aparece la cuestión en el trabajo. O sea, siempre una frase que se repite en casi todas las redacciones es: y me gustaría encontrar un trabajo mejor, o me gustaría encontrar un trabajo a secas, ¿no? Y sí que es una cuestión que les atañe. De hecho, por ejemplo, a los profesores, digamos, ya tirando para el gremio, muchos de ellos necesitan ahora un nivel de inglés para impartir clases, ¿no? Porque, por ejemplo, se están implantando cada vez más los centros bilingües. Entonces, no son mayoría en el centro local de idiomas, no son mayoría los profesores, pero sí que cuento, por ejemplo, con algunos de ellos. Pero por lo general sí, es una cuestión que les importa bastante. Pues vamos a ir cerrando esta entrevista, José Agustín. Estás aquí en Cabeza del Buey ahora, relajado, bueno, pues aplicando... Pero relajado, ¿por qué? ¿A qué te refieres con relajado? ¿Porque es mi pueblo? Bueno, porque es tu pueblo y porque realmente también has andado mucho y estás quizás en un periodo ahora de más tranquilidad. En ese sentido, bueno, sí. Porque bueno, con estos cimientos culturales, desde luego, me imagino que tendrás proyectos muy interesantes de cara a los próximos años, ¿no? Esperemos que algunos se cumplan, pero bueno, también es un desafío estar en el pueblo, porque, por ejemplo, pues yo siempre que me he ido fuera contaba con la ventaja a lo mejor de que yo me encontraba con lo desconocido, y lo desconocido también me encontraba en mí, es decir, nadie tenía un referente mío, ¿no? Pero por ejemplo aquí en Cabeza del Buey no es que yo sienta presiones, ni mucho menos, pero sí que, por ejemplo, pues hay veces que te planteas, bueno, y la gente me valora bien, mal, tal, luego lo ves a diario, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, como ya te conocen, pues digamos que ya te pueden examinar más a fondo, es la única cuestión que hay diferencia con respecto al extranjero. O sea que también es un reto estar en Cabeza del Buey. Bueno, pues quedándote aquí o teniendo que salir fuera, desde luego te deseamos lo mejor, José Agustín. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias por haber venido, y bueno, seguiremos en contacto para continuar pues analizando un poco el desarrollo de este centro local de idiomas. Cuando queráis.